¿Qué tal, piratas y primates de los siete mares de cerveza? Mi nombre es Bastardo, y si tú eres un ser humano, mátate. El día de hoy tenemos una videoreseña bastante interesante que he titulado Hacia Croatán, la guerrilla cahuista de Hacking Bay. Básicamente está basado sobre algunas tesis del filósofo Hacking Bay y más o menos relacionado también con un rollo de piratería, bueno, piratería no en el sentido de piratear textos por internet, sino en el sentido de la piratería clásica, de los barquitos y estas cositas bacanes, de las banderas con calaveras y estas cosas interesantes, ¿no? Que nos gustan más que nada a los frikis. Entonces, esta es una ponencia que di en un Congreso Nacional de Filosofía en mi país. Entonces voy a proceder a leerla un poco y ambientarla con algunas imágenes y algunas explicaciones adicionales. Vale. Voy a empezar con una cita del mismo Hacking Bay. Los piratas y los corsarios del siglo XVIII crearon una red de información que envolvía todo el globo, primitiva y dedicada primordialmente a los negocios prohibidos. La red funcionaba admirablemente. Repartidas por ella había islas, remotos escondites, donde los barcos podían ser aprovisionados y cargados con los frutos del pillaje para satisfacer toda clase de lujos y necesidades. Algunas de estas islas mantenían comunidades intencionales, completas mini sociedades que vivían conscientemente fuera de la ley y mostraban determinación al mantenerse así, aunque fuera solo por una corta pero alegre existencia. Es decir, ya el autor nos empieza por plantear la existencia en el siglo XVIII, dentro de la comunidad de los piratas, de sociedades autónomas, no necesariamente regidas por el poder estatal, que escapaban aparentemente de esa hegemonía. El presente trabajo va a abordar la propuesta de utopía libertaria de Hacking Bay, una utopía que, haciendo partícipe a la cita, es una utopía propiamente pirata, lo que implica conceptos como igualdad, libertad, independencia y cooperación. Pero no nos quedaremos en simplemente enunciar de lo que se trata la utopía pirata de Hacking Bay, sino que nos concentraremos además en las estrategias específicas, porque hay un cierto número de pasos a seguir para lograr esa utopía, ¿no? Que postula el autor para lograr tal meta. Punto número 1. ¿Quién mierda es Hacking Bay? Y acá, bueno, esta es una imagen de la isla de la Tortuga, que ya la veremos luego. Puse todo un poco al revés. ¿Quién diablos es Hacking Bay? Es el primer punto de nuestra investigación. Entonces, órale, changos. Ah, ya me había equivocado. Estaba en orden, pero yo era el que estaba en desorden. Bueno, a veces pasa. Mi vida está en desorden, normalmente. Hacking Bay, que de hecho debería que decir que ni siquiera su nombre es su nombre real, es el seudónimo de Peter Lamborn Wilson, un filósofo, poeta y escritor anarquista de nacionalidad estadounidense. No es un autor muy conocido dentro del espectro académico más duro, ya que a lo largo de su vida se movió en círculos relacionados a los movimientos subterráneos, utilizando además medios de comunicación alternativos y efímeros, pensemos en los fanzines, por ejemplo, o en las radios online y piratas y en diversos tipos de intervenciones. Es decir, a este autor no lo veías demasiado en la academia. De hecho, a día de hoy, si tú quieres hacer una tesis basada en algunos postulados filosóficos del señor Hacking Bay, es bastante difícil que encuentres algún profesor de estos jurásicos, ¿no? Estos dinosaurios, que sepan siquiera quién es Hacking Bay. Hacking Bay es un referente máximo, de hecho ahí lo vemos en pantalla, es un referente máximo de la contracultura estadounidense, es uno de los más grandes referentes. Y su pensamiento fue popularizado en los años 90. Y como es costumbre, entre los personajes de la contracultura americana se lo califica bajo una serie de títulos rimbombantes. Así, es considerado como un mago del caos, un guerrillero ontológico, un terrorista poético, un papá discordiano, y como el padre ideológico, y esto es muy importante, el padre ideológico de los hackers. Bueno, no quizá
el único, pero digamos que influyó mucho en el pensamiento de los hackers vinculados más con el anarquismo. Cabe agregar que Bay también se declara, bueno, en fin, esto mejor no lo menciono. En resumidas cuentas, es un autor difícil de trabajar, pues su material se encuentra desperdigado en muchas revistas, fanzines y webs vinculadas con un espíritu anarquista que se mueve bajo la corriente, casi siguiendo las estrategias que el mismo Hacking Bay recomienda en toda su obra filosófica. Es decir, él siempre recomienda que si vas a proponer cierto tipo de estrategias contra sistema, lo mejor sería moverte de una forma en la cual no pueda ser fácilmente rastreado. Y eso es lo que hace Hacking Bay a lo largo de toda su vida. Su obra por eso está muy desperdigada y por eso es muy difícil también sistematizar todo su pensamiento. Punto número 2. Punto número 2. ¿De qué utopía pirata nos habla Hacking Bay? ¿O qué es Croatán? Hacking Bay es un anarquista que cree que es posible, instaurar un sistema de organización que no dependa de un Estado, que sea absolutamente independiente de los tentáculos del poder estatal. Ahí lo vemos incluso justamente haciendo hincapié a este rollo de que se movía en lo underground, ahí lo vemos ahí en una típica feria de fanzines, ¿no? Ok. El problema, pues, no es qué tipo de gobierno esté en funcionamiento o no. No se trata de elegir entre gobierno A y gobierno B, que es, por ejemplo, lo que tenemos en nuestras aclamadas fiestas. ¿Por qué le dicen fiesta de la democracia? Nunca entendí. Patético. Pero, en fin, estas fiestas de la democracia. El problema real para Bay radica en el Estado mismo. Es decir, no se trata de elegir la mejor opción o el mal menor, que esas tonterías, ¿no? Esas burradas que nos suelen vender. Eh, Sobre todo los rojitos, ¿no? Pero en fin, no se trata de eso. Se trata de que el Estado en sí mismo es lo que está mal. Porque acoge y permite el nacimiento de todo tipo de autoritarismo. La abolición del Estado es para el autor la manera más sana de alcanzar la utopía siempre añorada por la humanidad y representada en diversos mitos y leyendas. Es decir, esta utopía libertaria, esta utopía anarquista de vivir independientemente del poder estatal, de un control monopólico, eso ya está planteado en muchos casos de la historia humana. No es una novedad que esté inventándose este autor. Sin Estado, y bajo este sueño libertario, según Hacking Bay, podríamos relacionarnos más libremente y transmutar en seres autónomas y no meros esclavos de determinados intereses ajenos. Lo que se persigue es una utopía en la cual cooperemos entre todos y en donde cada uno sea tan valioso como su compañero. Es evidente que hasta este punto el autor solo especula en torno a las características inmediatas que surgirán luego de la instauración de la utopía propuesta. Más adelante, tratará de dar sustancialidad a su afirmación analizando casos concretos, históricos, en los que puede apreciarse la instauración de tal lucha y los éxitos para alcanzar la utopía tanto efímeros como humanamente permanentes. Para ejemplificar esta utopía, Hacking Bay utiliza como un recurso el análisis, y ahí es donde entramos a este rollo que me encanta, que es la piratería, el análisis de las sociedades piratas del siglo XVIII. De esta manera intenta mostrar a sus lectores, de hecho hay una serie muy buena que es súper random mis intervenciones, pero es muy buena la serie. Se llama Black Sails y es interesante porque está basado en gran parte en este libro que es La Isla del Tesoro y en base a él va pues tomando forma, ¿no? Pero es bastante fiel hasta cierto punto, a pesar de que está basado en un libro de ficción, pero es bastante fiel a también la historia de la piratería. Así que la recomiendo mucho, ¿no? Por ahí la pueden encontrar. Black Sails. Bueno, en fin. Me desvié. A ver, ¿dónde estaba? Para ejemplificar esta utopía, Hacking Bay utiliza como un recurso el análisis de las sociedades piratas del siglo XVIII. De esta manera intenta mostrar a sus lectores que el sueño no es solo un sueño. Y esto es muy importante, pensar que la utopía libertaria, la utopía anarquista no es simplemente un pajazo mental. Ya se ha dado muchas sociedades y se siguen dando que son independientes del poder estatal. Eso tenemos que ponérnoslo claro en la mente.
y que haciendo gala de su incursión en la magia, porque Hacking Bay, pues, aparte de hablar de la magia, ¿no? Porque Hacking Bay es un mago practicante, ¿no? También. Todo lo que puede pensarse puede materializarse en la realidad. Es entonces no una cuestión de mera fe, sino de buscar casos históricos en los que se pueda comprobar que tal utopía ya se ha hecho real con anterioridad, aunque sea de forma temporal. Bueno, en realidad todo es temporal, ¿no? So, bueno, pero ¿qué sociedad sigue hasta? Bueno, vamos, todo es temporal, todo muere, así que tampoco hay que hacernos muchos rollos por ese lado, ¿no? Ve y trabaja, con que haya una sociedad, es decir, que dure su tiempo siendo libertaria, podría ser interesante, como experiencia al menos. Bay trabaja sobre, y él es consciente de ello, una visión idealizada de los piratas de América. O mejor dicho, una visión parcializada. O sea, él ya lo sabe. Vincula el espíritu y proceder de la piratería con la actitud anarquista, la utopía que tiene en mente y las estrategias que postulará para lograr tal empresa. No obstante, cabe mencionar que no es el primero en hacer tales relaciones entre piratería y anarquismo. Y antes de él, el novelista experimental Beat William Burroughs, que de hecho pueden encontrar un video en este mismo canal sobre él, en su para nada conocida y magistral trilogía Nova, había adelantado tal panorámica. Es decir, Hacking Bay ya sabía que estaba idealizando pues las comunidades piratas, porque las comunidades piratas también eran pues en cierto modo eran violadores, saqueadores, no necesariamente personas con códigos éticos totalmente interesantes, totalmente, qué sé yo, plausibles para una vida en comunidad. Pero digamos que basándose en estos los mitos y en las historias y en algunos hechos también reales de la piratería en el siglo XVIII, es que arma este tipo de estrategias contra el sistema, ¿no? Que vamos a explicar a continuación. Pero en todo caso, y para no confundirnos con el trabajo creativo de Burroughs, Bay no especula sobre una nube. No es que invente datos, ni mucho menos, esto es lo que mencionaba. Se basa en documentos reales, es decir, realiza una ardua investigación sobre la piratería del siglo XVIII, siendo una de sus fuentes principales el libro Piratas de América, escrito por el ayudante de médico y pirata Exquemelin. También lo pueden encontrar ahí, ahora que hay todo en internet, pueden encontrarlo por ahí. Piratas de América de Exquemelin. De esta investigación es que Hacking Bay extrae los aspectos verídicos, aunque no necesariamente únicos, de la vida de los piratas y corsarios, que a él le interesa trabajar y destacar en particular. Es decir, coge los datos apropiados para fundar su teoría. Los piratas habían instaurado una utopía libertaria en la isla de la Tortuga, que es por fin la imagen que he puesto en pantalla, ¿no? Esta es la isla de la Tortuga, que es un lugar real, era un lugar real también. Cumple, era una isla difícil de localizar por el enemigo y más difícil aún de penetrar por sus condiciones evidentemente geográficas. Las características de la isla Tortuga cumplen los requisitos de la TAS. ¿Qué es una TAS? Es una zona temporalmente autónoma, que es lo que propone Hacking Bay. Y que ya vamos a especificar el significado más adelante. Manejando estratégicamente el lugar, podían atacar y desaparecer de nuevo los piratas, por este lugar, ¿no? Eran invisibles al mapa del enemigo. Para entender este modo de proceder, pensemos en cómo se mueven en la red los hackers informáticos, que también, valga la coincidencia, son llamados piratas informáticos. Estas gentes vivían fuera de la ley, se comportaban como bandidos, robando barcos ajenos y viviendo de tales ganancias. Y cuando eran capturados por el sistema, los mandaban a la horca y los dejaban colgando durante meses, como advertencia a los demás piratas y corsarios. No obstante, la muerte no los espantaba de sus deseos de libertad sin restricciones, tanto así que uno de los lemas más conocidos de ese entonces era una vida corta pero feliz, con la que se referían a su propio estilo de vida. De hecho, creo que fue un pirata joven el que dice esta frase mientras se lanza al mar una vez que su barco había sido destrozado, ¿no? Lo curioso de los piratas es que para Bay y para muchos estudiosos del tema, en varios aspectos, y con esto no en todos, parecían más civilizados que la gente de clase alta de algunas ciudades. Ojo con eso. Los piratas elegían al rey de la isla Tortuga por votación. Eso me refiero con que era un poco más civilizado. Claro que es una forma de decirlo, ¿no? Pero en algunos aspectos sí lo eran. Por ejemplo, que elegían a su rey por votación. Todo voto valía exactamente lo mismo.
Es así que nadie se imponía y todos eran además libres de destituir del cargo al líder si así lo creían conveniente. Y así todo lo decían por votación y en consejo. Incluso decidían con esto las rutas de viaje y otras cosas. Era una gente muy justa y civilizada entre ellos mismos, se ayudaban en cuanto podían, siempre daban de lo suyo al que no tuviera y evitaban a toda costa traicionarse. De hecho, una de las reglas era la no traición, ¿no? Que estaba supeditado a un castigo pues horrendo. Exquemelin, pirata que llevó sus apreciaciones al papel, nos da más esbozos sobre estos interesantes pillos. Sobre todo nos da a entender que las contradicciones de igualdad bajo las que vivían eran absolutas e incuestionables, que las condiciones de igualdad eran absolutas e incuestionables y que cada quien tenía lo que con justicia debía tener. Cito el libro de Exquemelin. Teniendo ya provisiones bastantes de carnes, se van con ellas a sus navíos, donde 2 veces al día distribuyen a cada uno cuanto quieren sin peso ni medida, de lo cual ni de otras cosas, botín, etc., no debe el dispensero dar al capitán mejor porción que al más ínfimo marinero. Era tanta la igualdad que se manejaba en un barco pirata que nadie era superior a otro, ni tan siquiera los blancos con respecto de los negros. Estamos hablando de una época eminentemente racista. Paradójicamente, el único lugar de los esclavos, donde los esclavos negros podían ser tratados como seres humanos era en los barcos piratas. Incluso existen casos de famosos piratas de tez negra, comandando bucaneros y otras gentes de tez blanca. La jerarquía era más bien una distribución de cada quien en lo que sabe hacer, tras lo que nadie debía de abusar de su función. Además, eso es súper gracioso, tenían un seguro médico, lo cual era bastante avanzado. De hecho, hasta ahora un porcentaje que tenemos seguro médico, por fin. De hecho, era bastante avanzado para la época. Por cada pierna, ojo o brazo perdido en batalla, se le daba cierta cantidad de dinero al afectado para que así pudiera tratarse y seguir con su vida de pirata o de hombre retirado del mundo de la piratería. Todas estas características fascinan a Haki Bey de las sociedades piratas. En ellas ve que es posible vivir de manera contraria a la del Estado y vivir bien, es decir, en condiciones de igualdad absoluta y de justicia, al menos entre ellos, y cabe destacar a este último respecto, no como justificación, pero sí como un dato analizable, el hecho de que comúnmente los piratas muchas veces acogían a sus enemigos en sus propios barcos, como nueva tripulación. Y muchas veces los barcos que asaltaban estaban cargados de botines que habían a su vez sido violentamente saqueados de manos de los indígenas de América. Es decir, que ¿a quién le robaban finalmente los piratas? Bueno, muchas veces le robaban a los propios delincuentes, ¿no? Para finalizar con los relatos de piratería y para darnos el gusto, veamos a lo que se refiere Haki Bey cuando literalmente en su obra exclama hacia Croatán. ¿Qué es Croatán? Esta es una breve historia pirata que les resumiré a continuación. Y para esto voy a poner una imagen. En 1587, una expedición de más de un centenar de colonos, entre hombres y mujeres, dirigida por el gobernador John White, llegó a la isla de Roanoke. White decidió regresar a Inglaterra con un número mínimo de acompañantes en busca de auxilio y provisiones, dejando momentáneamente a los demás compañeros en la isla. Dejó estipulado que si en su ausencia el resto de los colonos se veían obligados a partir, debían inscribir el nombre del sitio a donde se dirigían en un lugar destacado. White no pudo volver a América hasta 1591, debido a la guerra entre España e Inglaterra. En Roanoke solo halló los restos de una fortaleza que había sido saqueada y abandonada. Los colonos habían desaparecido, su tripulación había desaparecido, se había ido sin dejar rastro. Solo quedaba un indicio, la palabra Croatán tallada en un árbol. De hecho, ahí podemos ver en la ilustración que llega y ve Croatán, ¿no? Ya no están sus hombres, pero ve un árbol que han dejado ahí tallado, ¿no? El nombre. Los historiadores todavía discuten su significado. Unos suponen que era el nombre de una tribu india que atacó la colonia y mató a los colonos. Sin embargo, y aquí radica lo más interesante de esa historia, existen hoy algunas pruebas para pensar que estaba equivocado. O sea, que no era que los habían matado a los colonos. A principios del siglo XVIII, unos exploradores que remontaban el río Lumber, en Carolina del Norte, Estados Unidos, descubrieron, sorprendidos,
unos indios de ojos grises que hablaban una lengua parecida al inglés. De los 95 apellidos de los colonos perdidos en Roanoke, como Sampson, Costmore y Locklear, no menos de 41 pueden hallarse entre los lumbes, es decir, al parecer se habían mezclado. A partir de esta anécdota, Hacking Bay da rienda suelta a su imaginación y concluye que probablemente los colonos habían decidido abandonar la vida civilizada para mezclarse con aquellos indios y ser por fin libres, unos salvajes autónomos. Croatán comienza entonces, a partir de esta anécdota, a tener un significado en la comunidad libertaria de un sueño utópico relacionado al viaje de los límites hacia los límites de lo permitido. Punto número 3 y me parece que punto final. Estrategias. ¿Cómo logramos esta utopía? La utopía debe de ser encontrada en una lucha constante e inteligente que utilice determinadas estrategias vinculadas con el situacionismo, la magia, el caoísmo, etc. Hacking Bay se enfrenta radicalmente al sistema. Trata de salir de la lógica del Estado opresor de potencialidades y la lógica de los medios de comunicación masivos, de las religiones, de la familia y del mercado. Tal vez podríamos incluirlo dentro de la categoría de iconoclasta, es decir, que rompe los símbolos, que rompe los iconos. Hacking Bay traza un plan para alcanzar la utopía pirata. El plan es el siguiente. Primero, se han de encontrar y utilizar para determinadas actividades y formas de vida zonas temporalmente autónomas. De hecho, así es el título de uno de sus libros, Zona temporalmente autónoma. Y luego, por medio de una intensificación del uso de las mismas, tratar de alcanzar una paz o zona permanentemente autónoma. Para no confundirnos, paso a paso, vamos a explicar qué es la paz y qué es la paz. Antes de explicar en qué consiste tanto la paz como la paz, debemos comprender que el proceso de rebelión contra el sistema no será una revolución. Es como que, ¿cómo nos rebelamos contra el sistema? ¿Por medio de la revolución? No. Según Hacking Bay, no. Hacking Bay es bastante crítico con respecto de las revoluciones, en la medida de que observa que siempre sigue un curso determinado. Hay una revolución, pero luego de la revolución se da paso a una traición y finalmente a la instauración de un estado más opresor que el anterior, un estado más especializado en la opresión y el control de las masas. Bay representa este círculo vicioso por medio del demonio Aion, caracterizado por él como el demonio del Estado, el cual se perpetúa una y otra vez a lo largo de la historia mientras se fortalece y especializa en la monstruosidad de su esencia. Es decir, ya tenemos ejemplos de sobra, Cuba, Rusia, ¿no? Estos tontainas comunistas que te venden la revolución, pero que luego al final simplemente terminan instaurando un estado peor, incluso, ¿no? Más autoritario, más horrendo, más monstruoso, ¿no? Como propuesta alternativa, Bay propone las insurrecciones o las revueltas. Esto se debe a que su filosofía de acción se vincula a una propuesta inmediatista.